la oposición histórica republicana queda sin legalidad y queda sin legitimidad la resistencia, porque se había generado a lo largo de la Guerra Mundial, a imitación de la resistencia contra los nazis en Europa ocupada, pues en España se había organizado una resistencia política e incluso militar con los maquis, y todo eso queda deslegitimado. O es el principio de la deslegitimación. Entonces, la oposición tiene que empezar a buscar una alternativa. Ya no puede hablar de que el régimen de Franco es ilegal, ni puede hablar de que ellos tienen legitimidad para un derrocamiento de algún tipo. Hay que buscar. Entonces hay que cambiar de la resistencia a lo que es una oposición política. Pues bueno, pues que se buscan esos sectores que querían cambiar el régimen, pero desde dentro, sin Franco. Entonces el PSOE conecta con esos sectores y las potencias occidentales le animan. Prieto es el enfrentamiento entre Pietro y Negrín. Negrín era partido de mantener las anteriores alianzas, pero claro, los comunistas eran apestados, no se podía hacer nada con los comunistas. Entonces la oposición democrática histórica republicana tenía que ser anticomunista, tenía que buscarse una alianza con sectores del régimen reformistas desde dentro, que es exactamente lo que ocurre 25 o 30 años después. O sea, que el tema de la reforma está ya larvado en el cambio de paradigma que hace el PSOE con Prieto al principio, en los primeros años de los 50. Lo cual el PNV es arrastrado porque no hay otra salida, pero el PNV y el gobierno vasco, la oposición vasca, tiene una virtud, y es que el PSOE se pierde en esas maniobras de oposición de salón, porque eran relaciones con quienes, pues con unos cuantos generales monárquicos, Aranda y compañía, con Gil Robles Exceda, gente del Consejo de Don Juan, algunos falangistas reconvertidos, Ridruejo, Tobar y compañía, pero no tenían fuerza real, ni social, ni dentro del aparato del franquismo. Entonces se pierde en eso, abandona y desatiende mucho sus propias bases históricas, lo cual va en beneficio del Partido Comunista y de las nuevas organizaciones que van a nacer en esos años. El PNV, en cambio, tiene la virtud de, la posición un poco es a jurar la clave, no se opone a acuerdos con monárquicos, pero dice, pero lo que tenemos que hacer es desarrollar la resistencia y esto. Por eso todavía en los años, al principio de los 50, el PNV hace un gran esfuerzo de organización interna y de resistencia. Ahí es la muerte por torturas, consecuencia de torturas de Letamendi y compañía. O sea que el PNV tiene una estructura, el PSOE pierde casi toda esa estructura. Entonces, pero eso acaba en nada y ya sabemos a dónde conduce. Eso conduce al mantenimiento del franquismo, porque Franco consigue que no haya acuerdos entre los... Cada vez que olía que podía haber un acuerdo entre los monárquicos y el PSOE, entonces le llamaba a don Juan, se entrevistaba con él, hablaban de Juan Carlos, de su estado legal, y le daba esperanzas. Y así 20 años más. Pero quiero decirte que el tema de la reforma política, o sea, una reforma desde dentro del franquismo, es un tema viejo, que viene ya a principios de los 50, con el acercamiento del PSOE a los sectores críticos con el franquismo, centrado sobre todo en la figura de Franco y su delfín, que era Carrero Blanco Villa, que entonces era el subsecretario de la presidencia del gobierno. Todavía no era ministro, pero estaba en el centro de todo, que es el que hubiera continuado con el franquismo. Entonces, la reforma era un tema muy viejo.